Les saluda Fabián Salazar, presidente de FENACEFE. Es un gusto saludarles dentro de la diplomatura de altos estudios que realiza la Asociación Nacional. Pues me toca presentar a un dogmático ecuatoriano, un amigo, y que ha sido un tratadista reconocido en el exterior. Él es el doctor Fausto Vázquez. El doctor Fausto Vázquez, quien ha escrito obras en derecho penal, como la sustanciación del proceso penal, el documental en materia penal. Además, es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad de las Américas, así como también en la Universidad Indoamérica. Tiene estudios en maestría en Derecho Penal en la Universidad Central del Ecuador, un diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un máster en Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado de Colombia. Así también tiene un máster en Derecho Penal Puro en la Universidad de Barcelona, España. Entre sus cargos principales que ha desempeñado ha sido ministro juez de la Corte Provincial de Pichincha, presidente de la tercera sala de la Corte Provincial de Pichincha. También asistido a los asesoramientos en las sabatinas con el señor presidente de la República. Por la evolución de nuestro derecho penal y por los cambios que se avisoran en nuestro país, es importante y necesario entender el dogma con una nueva visión, ya no solo finalista, sino postfinalista, por lo que dejo con ustedes al maestro Fausto Vázquez. Buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar dos temas importantes que están relacionados. Es un tema que vamos a tratar, es la función del derecho penal. Pero la función del derecho penal se basa en dos teorías, la teoría retributiva y la teoría preventiva. Vamos a tratar a la retribución, vamos a ver qué es la retribución, quiénes son sus principales exponentes en la retribución, y en cuanto a la prevención igual, en qué consiste la prevención negativa, la prevención general, especial, negativa y positiva. Vamos a ver si comentamos algo respecto del incremento de las penas, qué pasa con el principio de proporcionalidad, qué pasa con el principio de dignidad humana cuando se piensa o se estima incrementar las penas. Bien, el tema entonces comenzamos es la función del derecho penal. ¿Cuál es la función del derecho penal? La función del derecho penal va a depender de la función que se le asigna a la pena y a las medidas de seguridad como medios de intervención del derecho penal. La función del derecho penal está ligada a la función de la pena y las medidas de seguridad. Entonces, para conocer cuál es la función de la pena, es que aparecen dos teorías. La teoría de la retribución o la teoría retributiva y la teoría de la prevención. Comenzamos con la teoría de la retribución. ¿Qué es la retribución? La retribución es aquella que asigna a la pena la función de retribución frente al delito, y esta por una exigencia de justicia. Esto es importante a partir de acá. La retribución asigna a la pena la función de retribución frente al cometimiento de un delito, y ello por una exigencia de justicia. Es decir, frente al cometimiento del delito, la retribución es la pena, y se debe imponer la pena por una imposición de justicia. Ahora bien, esto responde a una arraigada convicción de entender que el mal no debe quedar sin castigo y que el culpable en él debe encontrar su merecido. Esta arraigada convicción responde a razones religiosas, éticas y jurídicas. Dentro de las razones religiosas, tenemos que se reconoce a la retribución frente al pecado. Pío XII, el Papa Pío XII, cuando se dirigió al Sexto Congreso Internacional de Derecho Penal, en un discurso, él sostenía que el juez supremo en el juicio final
reconoce el principio de retribución. Es decir, lo que se está reconociendo más o menos es lo que se está diciendo es que en el caso de la religión se reconoce un paralelismo respecto de la justicia divina y la justicia ordinaria frente a la retribución. Esto en cuanto al antecedente religioso, una razón religiosa. Y la ética, dentro del ámbito de la ética tiene un gran protagonismo Kant. Kant defiende el imperativo categórico y rechaza el utilitarismo. Rechaza el utilitarismo en el sentido de que manifiesta que el hombre es un fin en sí mismo y no se puede utilizar o instrumentalizar al hombre en un beneficio social. Dicho de otra manera, no se puede imponer una pena al delincuente pensando en un beneficio social. Aquello éticamente está mal. Aquello éticamente está mal. Porque se piensa que cuando se impone una pena y se piensa en el beneficio de los demás frente a la imposición de la pena, un beneficio disuasivo, esto es utilitarismo. No se puede utilizar una pena que se impone individualmente a una persona pensando en un beneficio social. Reconoce que la ley penal es un imperativo categórico. ¿Y qué es el imperativo categórico? El imperativo categórico es una exigencia de justicia incondicionada, fuera de las condiciones utilitaristas. Se tiene que imponer la pena por una exigencia de justicia. Y en cuanto a una razón jurídica, Hegel manifiesta o reconoce la existencia de una voluntad individual frente a una voluntad general. En la voluntad individual o una voluntad especial, esa es la voluntad que representa al delincuente. Y la voluntad general es la voluntad que representa la norma. Entonces tenemos una voluntad especial del delincuente y una voluntad general, una voluntad normativa. ¿Qué ocurre cuando se cometen los delitos? Ocurre que esa voluntad especial del delincuente es la que se confronta con la voluntad normativa, la voluntad general. ¿Y esto por qué es? Porque la voluntad especial niega a la voluntad general. ¿Y cómo se resuelve? Mediante otra negativa de la voluntad general a la voluntad especial. Esto es lo que se conoce como la negación de la negación. Cuando la voluntad general niega a la voluntad especial del delincuente, se verifica la aplicación de la pena. Es decir, con la aplicación de la pena se reafirma la voluntad general, la voluntad normativa, la vigencia de la norma. Hay un razonamiento de Hegel que es el método dialéctico hegeliano. Ese se basa en una tesis, antítesis y una síntesis. En la tesis incluye la voluntad general, es decir, la vigencia de la norma. En la antítesis se incluye la voluntad especial del delincuente, es decir, la infracción de la norma, esa oposición de la voluntad especial del delincuente a la voluntad general. Y en la síntesis se reconoce la aplicación de la pena. La aplicación de la pena es la vigencia, el reconocimiento, el restablecimiento de la voluntad normativa, la vigencia de la norma. De cualquier forma, por cualquiera de estas vías, o de las razones religiosas, éticas, o la misma propuesta por Hegel, lo que se termina es asignando a la pena la función de realización de la justicia. Esta teoría retribucionista es una teoría absoluta. Se aplica la justicia sin más. Se aplica la pena por exigencia de la justicia. Esto en cuanto a la retribución. También es importante, antes de pasar a la prevención, tomar en cuenta que, esto considero muy importante, que detrás de las aseveraciones de Kant y de Hegel hay un tinte o hay una esencia de filosofía político-liberal. Como sabemos y conocemos, la filosofía político-liberal defiende al principio de proporcionalidad y al principio de dignidad humana, al principio de proporcionalidad como un límite entre la pena
y el delito, y a su vez esto se reconoce como una garantía para el ciudadano, ¿no? Y en cuanto al principio de dignidad humana, a mi juicio me parece muy importante. El principio de dignidad humana es el que le pone un freno a la prevención. Muchas de las veces se suele escuchar de la prevención ilimitada, que es la que puede llevar a un terror penal, que es lo que suele ocurrir en la actualidad con varias legislaciones. Incrementamos las penas de una forma inconsulta e irrazonada. Una prevención general sin límites. Ha sido un tanto rechazada la prevención general porque se reconoce la vigencia de este principio de dignidad humana. ¿Y por qué? Esto ha hecho que la gran mayoría de la legislación vuelva la mirada a la retribución. Toda vez que se estima que en nombre de la prevención se han cometido un sinnúmero de excesos punitivos o los más grandes excesos punitivos. Verbigracia de aquello es lo ocurrido en el Estado Nacional Socialista del Tercer Rey. Se han incrementado las penas sin límites, conllevando a una sociedad a vivir un terror penal. Bien, esto en cuanto a la retribución. Con relación a la teoría de la prevención, la diferencia entre la prevención y la retribución está en que, como lo hemos dicho, la retribución es una teoría absoluta. Se debe aplicar la pena por una exigencia de justicia. A la pena se le asigna la función de realización de justicia. Y en cuanto a la teoría de la prevención lo que busca es prevenir el cometimiento de los delitos. Asigna a la pena la función de salvaguardar, de cuidar, de proteger intereses sociales o bienes sociales. La teoría de la prevención es una teoría relativa, se conoce como una teoría relativa. La prevención mira hacia el futuro, mientras que la retribución mira hacia el pasado. Claro, cuando se dice que mira hacia el pasado es porque para imponer la pena hay una exigencia o un condicionamiento de verificación del delito. Debe existir el delito y la retribución es la pena, ¿no? Mientras que al futuro lo que pretende es evitar el cometimiento de los delitos, la prevención. Feuerbach es el que sostiene que la teoría de la prevención tiene que aplicarse mediante dos vías, se genera una bifurcación. La prevención general y la prevención especial. La prevención general es aquella que está destinada hacia una colectividad y lo que busca es que de esa colectividad no surja el delincuente. Para eso se basa en una combinación legal. Lo reconoce la combinación legal. La combinación legal tiene un origen liberalista basado en una filosofía, tiene un origen legalista basado en una filosofía liberalista. ¿Y qué es la combinación legal? La combinación legal es el momento abstracto de tipificación legal, es decir, el momento en que se tipifica, el momento en que se incrimina la conducta, el momento abstracto de incriminación de la conducta. Esto es, el momento abstracto de incriminación de la conducta. Es decir, cuando se está tipificando esa conducta. A su vez considera que genera una coacción psicológica. La prevención, en ese momento de combinación legal, genera una coacción psicológica. Esta prevención general se divide a su vez en prevención general positiva y negativa. ¿Qué es la prevención general positiva? La prevención general positiva lo que busca es una reafirmación positiva del derecho penal, el respeto a la norma, una conciencia, la concienciación o la conciencia colectiva del respeto a la norma, una norma estabilizadora e integradora. Esto es la prevención general positiva. Mientras que la negativa, en cambio, la prevención general negativa lo que busca es basarse en la amenaza de la pena para buscar o pretender que no se vuelva a cometer el delito. Esto es lo que busca, generar una intimidación, ¿verdad?, para lograr una disuasión, que no se vuelvan a cometer más los delitos. La prevención general negativa es casi la que hoy por hoy se maneja más en las legislaciones de las sociedades democráticas en la actualidad.
Y sí, desde luego se ha manejado de una forma irresponsable. Lo decíamos, cuando se propone el incremento de las penas, dejando de lado que la aplicación de la pena o el poder punitivo o la pretensión punitiva del Estado a través de la imposición de la pena o la función punitiva, no solamente involucra la privación de la libertad. Cuando se piensa en el combate o la evitación de una conducta utilizando el derecho penal o los mecanismos de intervención del derecho penal como las penas y las medidas de seguridad, se tiene que pensar en toda esta estructura, una estructura punitiva. Lo decíamos en las sesiones anteriores, que una cosa es el derecho penal y otras son las disciplinas que se dedican al estudio del derecho penal. Ahí tenemos la sociología criminal, hablábamos de la criminología positiva, la criminología clásica, ¿verdad? Hablamos de la política criminal. Entonces, el delito, el cometimiento del delito tiene un momento de reconocimiento social.